Hola y bienvenido a este fascinante video, donde exploraremos los 11 secretos revelados de la Biblia que no quieren que sepas, pero que Dios sí quiere que conozcas. Estos secretos están escondidos en las páginas de las Escrituras, esperando ser descubiertos por quienes buscan la verdad. Algunos han intentado ignorarlos o tergiversarlos, pero aquí los desentrañaremos juntos de una manera sencilla y práctica, para que puedas aplicarlos en tu vida y experimentar la transformación que Dios tiene para ti. Quédate conmigo hasta el final, porque no solo vamos a revelar estos secretos, sino que también descubrirás cómo pueden cambiar tu vida para siempre. Te prometo que el último secreto será una revelación que no querrás perderte. Además, quiero invitarte a interactuar. ¿Cuál de estos secretos resuena más contigo? ¿Hay algún versículo o historia de la Biblia que te inspire? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero leer lo que piensas y cómo estos mensajes impactan tu vida. No olvides darle like al video, suscribirte y compartirlo con tus amigos y familiares. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con el primero de los 11 secretos. El primer secreto es uno de los fundamentos más importantes de la Biblia, el principio de la verdadera sabiduría. En Proverbios capítulo 1, versículo 7 leemos: «El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción». Este versículo no habla de un miedo paralizante hacia Dios, sino de un profundo respeto, reverencia y reconocimiento de su soberanía. La verdadera sabiduría no se encuentra en los libros, en los títulos académicos o en las experiencias terrenales, sino en una relación íntima con nuestro Creador. Este principio desafía la lógica del mundo, que nos enseña a buscar la sabiduría en logros, posesiones y el reconocimiento humano. Piensa en el rey Salomón, quien al inicio de su reinado tuvo la oportunidad de pedir cualquier cosa a Dios. En lugar de pedir riquezas o poder, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia. Dios no solo le concedió sabiduría, sino que también le dio bendiciones materiales como recompensa por priorizar lo correcto. Sin embargo, esta historia no solo nos muestra la importancia de buscar la sabiduría divina, sino también la necesidad de usarla con humildad. Más adelante, Salomón se desvió al confiar en su propio entendimiento y desobedecer las leyes de Dios, lo que nos recuerda que incluso la sabiduría más grande debe estar acompañada de obediencia y fe. La verdadera sabiduría comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. En un mundo que glorifica la independencia y la autosuficiencia, este secreto nos invita a depender completamente de Dios, buscando su guía y su consejo en cada decisión. Reflexiona. ¿Dónde estás buscando sabiduría en tu vida? ¿Estás confiando en tus propios conocimientos o estás buscando la sabiduría que proviene de Dios? El segundo secreto es el poder de nuestras palabras. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 18, versículo 21, «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán de sus frutos». Este versículo revela una verdad que a menudo subestimamos. Nuestras palabras tienen un impacto directo en nuestras vidas y en las de los demás. ¿Cuántas veces hemos hablado sin pensar y hemos causado daño o hemos perdido oportunidades? Aunque el mundo tiende a trivializar nuestras palabras, la Biblia nos recuerda que tienen un peso espiritual. Un ejemplo claro de este principio se encuentra en la historia de Pedro. Durante la última cena, Jesús le advirtió que lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Y así fue. Pedro, por miedo, negó conocer a Jesús con sus palabras, algo que luego lamentó profundamente. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús le dio la oportunidad de redimirse al preguntarle 3 veces si lo amaba, permitiéndole reafirmar su devoción. Este acto de restauración nos muestra que, aunque nuestras palabras pueden tener consecuencias graves, también tenemos la oportunidad de usarlas para sanar, edificar y glorificar a Dios. ¿Alguna vez has reflexionado sobre el impacto de tus palabras? Piensa en las veces en que tus palabras han levantado a alguien o, por el contrario, han causado dolor. Dios nos llama a usar nuestra lengua para bendecir, animar y compartir su amor con los demás. Haz una pausa y reflexiona. ¿Cómo estás usando tus palabras hoy? El tercer secreto es el poder transformador del amor. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, que los 2 mandamientos más importantes son amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente,
y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este principio no solo resume toda la ley y los profetas, sino que también revela el corazón de Dios para la humanidad. El amor no es solo un sentimiento, es una acción, un compromiso de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Un relato poderoso que ilustra este secreto es la parábola del buen samaritano. En esta historia, un hombre es asaltado y dejado al borde del camino. Aunque un sacerdote y un levita pasaron de largo, un samaritano, considerado enemigo por los judíos, se detuvo para ayudarlo. Este acto de amor incondicional trasciende barreras culturales y religiosas, mostrándonos que el verdadero amor no tiene límites. Dios nos llama a amar no solo a quienes nos agradan, sino también a aquellos que son diferentes a nosotros, reflejando su amor perfecto. El amor transformador no es fácil, requiere sacrificio, paciencia y la disposición de ver a las personas como Dios las ve. Reflexiona, ¿a quién necesitas mostrar amor en tu vida hoy? ¿Cómo puedes ser un reflejo del amor incondicional de Dios hacia los demás? El cuarto secreto es el propósito único que Dios tiene para cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Este versículo es un recordatorio de que nuestra vida no es un accidente. Cada uno de nosotros fue diseñado con habilidades, talentos y un propósito específico. Sin embargo, a menudo nos sentimos perdidos o inseguros acerca de nuestro propósito. La Biblia nos anima a buscar a Dios para encontrar dirección y significado. Un ejemplo poderoso de esto es la vida de José, el hijo de Jacob. José enfrentó traiciones, injusticias y años de sufrimiento, pero nunca perdió su fe en Dios. Al final se convirtió en el segundo al mando en Egipto y fue instrumental para salvar a su familia y a muchas otras personas durante una hambruna. Aunque los caminos de Dios pueden ser misteriosos, siempre tienen un propósito más grande del que podemos imaginar. Si alguna vez te has preguntado cuál es tu propósito, recuerda que Dios ya tiene un plan para ti. Busca su dirección a través de la oración y la lectura de su palabra, y confía en que Él te guiará hacia el propósito para el cual fuiste creado. El quinto secreto es el poder del perdón. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Jesús nos dice: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Este principio, aunque desafiante, es esencial para nuestra libertad espiritual. Cuando elegimos perdonar, no solo liberamos a la persona que nos ha ofendido, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del peso del resentimiento. La historia de José también nos enseña sobre el perdón. A pesar de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, José eligió perdonarlos y reconciliarse con ellos. Este acto no solo restauró su relación, sino que también cumplió con el plan de Dios para salvar a muchas vidas. El perdón es una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para sanar y avanzar. La falta de perdón puede convertirse en una carga que nos impide avanzar. Reflexiona. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar? Pídele a Dios que te dé la fuerza para liberarte de esa carga y experimentar la paz que solo el perdón puede traer. El sexto secreto es uno que trae consuelo en los momentos más oscuros de la vida. Dios obra incluso en nuestras pruebas y dificultades. En Romanos capítulo 8, versículo 28, leemos una promesa que ha sostenido a innumerables creyentes. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todo lo que enfrentamos sea fácil o bueno, sino que Dios tiene el poder de usar incluso las circunstancias más difíciles para un propósito mayor. Consideremos la vida de Job, un hombre descrito como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 1. Job lo tenía todo, una familia amorosa, riquezas y buena salud. Pero en un solo día perdió todas sus posesiones, a sus hijos, y poco después su salud. A pesar de este sufrimiento inimaginable, Job se negó a maldecir a Dios y proclamó: «Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Job 1:21. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, Job confió en la soberanía de Dios. Al final de su historia,
no solo fue restaurado, sino que fue bendecido con el doble de lo que había perdido. La historia de Job nos enseña que nuestras pruebas no son el final de la historia. Dios está obrando incluso en los momentos más dolorosos, moldeándonos, fortaleciendo nuestra fe y preparando el camino para algo más grande. Si estás pasando por una temporada difícil, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Él tiene un plan que trasciende el dolor y trae esperanza. El séptimo secreto es el poder de la oración. En un mundo acelerado y lleno de distracciones, la oración puede parecer una actividad pasiva o irrelevante. Sin embargo, la Biblia nos dice lo contrario. En Santiago capítulo 5, versículo 16, se nos asegura: la oración eficaz del justo puede mucho. Esto significa que nuestras oraciones, cuando son sinceras y están alineadas con la voluntad de Dios, tienen un impacto poderoso. Un ejemplo que ilustra este secreto es la historia de Elías, un profeta cuya vida estuvo marcada por la fe y la valentía. En el libro de Primer Reyes capítulo 18, Elías desafió a los profetas de Baal en un concurso para demostrar quién era el verdadero Dios. Oró para que Dios enviara fuego del cielo para consumir un sacrificio, y Dios respondió de manera espectacular, mostrando su poder y autoridad. Más tarde, Elías oró fervientemente para que lloviera después de 3 años de sequía, y su oración fue respondida cuando el cielo se llenó de nubes y comenzó a llover. La oración de Elías no fue un acto casual, fue una demostración de fe inquebrantable y de confianza en el poder de Dios. A través de la oración, tenemos acceso directo al Creador del universo. No importa cuán grande o pequeño sea nuestro problema, Dios nos escucha y responde según su sabiduría y su tiempo. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, también cambia nuestros corazones, alineándonos con la voluntad de Dios y fortaleciendo nuestra relación con Él. El octavo secreto es uno que desafía nuestras nociones terrenales de poder y éxito. El reino de Dios no se basa en el poder terrenal, sino en la humildad y el servicio. Jesús dijo en Marcos capítulo 10, versículo 45: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este principio es contrario a la lógica del mundo, que valora la acumulación de riquezas, estatus y autoridad. En cambio, Jesús nos llama a seguir su ejemplo de servicio desinteresado. Un momento que encapsula este secreto es cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos en la última cena, Juan 13, 1 al 17. Este acto era considerado uno de los trabajos más humildes en la cultura de la época, reservado para los sirvientes. Sin embargo, Jesús, el Maestro y Señor, tomó una toalla y lavó los pies de cada uno de ellos, incluyendo a Judas, quien poco después lo traicionaría. Este gesto no solo fue una demostración de amor y humildad, sino también una lección para todos nosotros. Jesús les dijo: Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13, 14. Este secreto nos llama a servir a los demás con amor, sin esperar reconocimiento ni recompensas. Cuando elegimos liderar con humildad y servicio, reflejamos el carácter de Cristo y participamos en la construcción de su reino en la tierra. El noveno secreto que Dios quiere que conozcas es la fe como clave para lo imposible. La Biblia describe la fe como un principio fundamental para nuestra relación con Dios y nuestra capacidad para enfrentar desafíos. En Hebreos capítulo 11, versículo 1, leemos: Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo no solo define la fe, sino que también revela su poder transformador. Nos da la capacidad de creer en aquello que aún no ha sucedido, confiando plenamente en que Dios cumplirá sus promesas. Uno de los ejemplos más extraordinarios de fe se encuentra en la vida de Moisés y el pueblo de Israel al cruzar el Mar Rojo. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército de Faraón y las aguas del Mar Rojo. En ese momento crítico, Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara sobre el mar. En un acto de fe, Moisés obedeció y las aguas se dividieron, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. Éxodo 14, 21 y 22. Este milagro no solo demostró el poder de Dios, sino también el impacto de la fe obediente en medio de circunstancias imposibles. Sin fe,
Moisés podría haberse paralizado por el miedo, pero su confianza en Dios permitió que el pueblo experimentara la salvación. Otro relato poderoso es el de la mujer con flujo de sangre. Durante 12 años, esta mujer había sufrido una enfermedad debilitante que la había dejado marginada en su comunidad. Pero cuando escuchó que Jesús estaba cerca, tuvo la fe suficiente para creer que, con solo tocar el borde de su manto, sería sanada. En medio de la multitud, extendió su mano y tocó su manto, y al instante fue sanada. Jesús, al darse cuenta de lo que había sucedido, dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz». Lucas 8, 48. Este relato nos enseña que la fe, incluso en su forma más sencilla, tiene el poder de conectar nuestras necesidades con el poder de Dios. La fe no siempre elimina los desafíos. A veces nos llama a caminar en medio de ellos. Cuando Jesús llamó a Pedro para que caminara sobre el agua, Pedro, lleno de confianza, salió del bote. Mientras mantenía su mirada en Jesús, caminó sobre el agua, desafiando las leyes de la naturaleza. Pero cuando comenzó a fijarse en las olas y el viento, su fe vaciló y empezó a hundirse. Aunque Jesús lo rescató, este momento nos recuerda que la fe requiere mantener nuestra atención fija en Dios, no en nuestras circunstancias. El 10º secreto es la vida eterna como un regalo disponible para todos. Este es el corazón del Evangelio, el mensaje central de la Biblia. Dios, en su infinito amor, nos ofrece la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. En Juan capítulo 3, versículo 16, Jesús declara: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». Este versículo no solo revela el amor de Dios, sino también su deseo de reconciliarse con la humanidad y darnos la oportunidad de vivir en comunión con Él para siempre. La historia del ladrón en la cruz es un testimonio poderoso de esta verdad. Mientras Jesús era crucificado, 2 ladrones estaban colgados a su lado. Uno de ellos se burlaba de Jesús, mientras que el otro reconocía su inocencia y autoridad. Con humildad le dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, en medio de su sufrimiento, respondió con una promesa de esperanza: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23, 42 y 43. Este momento nos muestra que la salvación no depende de nuestras obras o de cuánto hemos logrado en la vida, sino de nuestra fe en Jesús y nuestra disposición a aceptar su gracia. Otro ejemplo de la vida eterna como regalo se encuentra en la parábola de la Gran Cena. Jesús contó esta parábola para ilustrar cómo el reino de Dios está abierto a todos, pero requiere una respuesta de nuestra parte. En la historia, un hombre preparó un banquete y envió invitaciones a muchos, pero algunos rechazaron la invitación con excusas triviales. Entonces, el anfitrión ordenó a sus siervos que invitaran a los pobres, a los cojos, a los ciegos y a los marginados, llenando así su casa. Lucas 14, 16 al 24. Esta parábola nos recuerda que Dios extiende su invitación de salvación a todos, sin importar su posición, pasado o circunstancias, pero también enfatiza la importancia de aceptar esa invitación. El 11º secreto es que Dios desea una relación cercana y personal contigo. Él no es un Dios distante, anhela caminar contigo, escucharte y guiarte. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 leemos: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Dios está buscando tener una relación íntima contigo. También vamos a explorar el concepto del descanso en Dios, un principio que a menudo se pasa por alto, pero que está lleno de riquezas espirituales. El descanso en Dios no solo se refiere a un descanso físico, sino también al descanso espiritual y emocional que se experimenta al confiar completamente en Él. Este es un secreto que Dios nos ha revelado en su palabra y que tiene el poder de transformar nuestras vidas. En Hebreos 4, 9 y 10 leemos: «Por tanto, queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas». Este versículo nos lleva a reflexionar sobre cómo el descanso en Dios está intrínsecamente ligado a la fe y a la obediencia. El descanso que Dios ofrece es un regalo, pero para acceder a él, necesitamos rendirnos completamente a su voluntad y confiar en su soberanía.
Para comprender mejor este secreto, volvamos al principio, el relato de la creación. En Génesis 2, 2 y 3, se nos dice que, después de 6 días de creación, Dios descansó el séptimo día y lo santificó. Este acto no fue porque Dios estuviera cansado, sino porque quería establecer un principio divino para la humanidad. El descanso en Dios es un tiempo sagrado para detenernos, reflexionar y disfrutar de su presencia. En este tiempo, reconocemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos proviene de Él. El descanso en Dios también está relacionado con la liberación de nuestras cargas. En Mateo 11, 28 al 30, Jesús nos invita con estas palabras: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Este pasaje nos recuerda que el descanso que Jesús ofrece no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Es un descanso que nos libera del peso del pecado, de las preocupaciones del mundo y de la necesidad de controlar todo por nosotros mismos. Un ejemplo poderoso de este descanso se encuentra en la historia del pueblo de Israel en el desierto. Después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, Dios prometió llevarlos a la tierra prometida, un lugar de reposo. Sin embargo, debido a su incredulidad y desobediencia, muchos no pudieron entrar en ese reposo. En Hebreos 3, 19, leemos: «Vemos pues que no pudieron entrar a causa de incredulidad». Esta historia nos muestra que el descanso en Dios está disponible para todos, pero solo aquellos que confían plenamente en Él pueden experimentarlo. La incredulidad es uno de los mayores obstáculos para entrar en el descanso de Dios. Cuando dudamos de su poder, de su amor o de su provisión, nos llenamos de preocupaciones y ansiedades que nos impiden experimentar su paz. Por otro lado, la fe activa nos permite soltar nuestras cargas y confiar en que Dios tiene el control. Esto no significa que no enfrentaremos desafíos, sino que podemos afrontarlos con la seguridad de que Dios está con nosotros y que su plan para nuestra vida es perfecto. El descanso en Dios también nos enseña a priorizar nuestra relación con Él sobre nuestras actividades y responsabilidades terrenales. En Lucas 10, 38 al 42, encontramos la historia de Marta y María. Mientras Marta estaba ocupada con los preparativos, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Cuando Marta se quejó, Jesús le respondió: «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Este pasaje nos recuerda que pasar tiempo con Dios y descansar en su presencia es más importante que cualquier otra tarea. Además de ser un regalo y un mandamiento, el descanso en Dios también es una promesa de restauración. En el Salmo 23, David describe a Dios como un pastor que nos lleva a pastos verdes y nos conduce junto a aguas de reposo. Este salmo es un recordatorio de que cuando seguimos a Dios, Él provee todo lo que necesitamos y renueva nuestras fuerzas. El descanso en Dios nos permite experimentar su cuidado y su provisión de una manera profunda y personal. En nuestra sociedad actual, donde el ritmo de vida es rápido y las demandas son constantes, el descanso en Dios es más relevante que nunca. A menudo, intentamos llenar nuestras vidas con actividades, logros y posesiones, pensando que así encontraremos paz y satisfacción. Sin embargo, la verdadera paz solo se encuentra en Dios. Como dice Isaías 26, 3, «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». El descanso en Dios también tiene un impacto directo en nuestras relaciones con los demás. Cuando aprendemos a descansar en Él, podemos amar y servir a otros desde un corazón lleno de su paz y su gozo. Ya no actuamos desde el agotamiento o la necesidad de agradar a los demás, sino desde una posición de seguridad y plenitud en Cristo. Esto nos permite ser más pacientes, comprensivos y generosos en nuestras interacciones. Finalmente, el descanso en Dios es una señal de confianza en su provisión. En Éxodo 16, Dios proveyó maná para el pueblo de Israel en el desierto, pero les ordenó que no recogieran más de lo necesario para cada día. En el sexto día, debían recoger el doble, ya que el séptimo día era un día de reposo.
Aquellos que obedecieron experimentaron la fidelidad de Dios, mientras que los que desobedecieron enfrentaron las consecuencias. Esta historia nos enseña que, cuando confiamos en Dios y seguimos sus instrucciones, Él provee para todas nuestras necesidades. En conclusión, el descanso en Dios es un secreto oculto que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Es un regalo, un mandamiento y una promesa que nos invita a confiar plenamente en Él y a disfrutar de su paz. Si deseas experimentar este descanso, comienza entregándole tus cargas a Dios, dedicando tiempo para estar en su presencia y confiando en su plan para tu vida. Recuerda que el descanso en Dios no es solo un concepto, sino una experiencia viva y transformadora que está disponible para todos los que lo buscan con fe. El concepto de restauración es central en la narrativa de las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la historia de Dios con la humanidad es una historia de restauración, de vidas, relaciones y propósitos. La restauración divina no es simplemente devolver algo a su estado original, sino elevarlo a algo mejor, más fuerte y más alineado con los propósitos de Dios. Este secreto es una promesa que tiene el poder de transformar por completo nuestra percepción del pasado, del presente y del futuro. Explorando el libro de Joel. En Joel 2, 25 y 26, Dios promete: «Y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado». Este pasaje nos enseña que Dios tiene el poder de restaurar no solo cosas materiales, sino también los años perdidos, los sueños rotos y las esperanzas olvidadas. Para entender más profundamente este secreto, volvamos a la historia de Job. Job es un ejemplo emblemático de restauración divina. La vida de Job fue devastada en todos los sentidos. Perdió sus bienes, su familia y su salud. Sin embargo, a pesar de su sufrimiento, Job nunca dejó de buscar a Dios. Al final de su historia, en Job 42, 10, leemos: «Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job». La restauración de Job nos muestra que Dios no solo devuelve lo que se ha perdido, sino que lo multiplica y lo transforma para su gloria. La restauración divina también está profundamente ligada al arrepentimiento. En muchas ocasiones, el pueblo de Israel se desvió del camino de Dios, cayendo en idolatría y desobediencia. Sin embargo, cuando se arrepintieron sinceramente, Dios siempre estuvo dispuesto a restaurarlos. En Jeremías 18, 6, Dios dice: «¿No podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel?», dice Jehová. «He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano». Este versículo nos recuerda que, aunque nuestras vidas puedan estar rotas o desfiguradas por el pecado, Dios tiene el poder de moldearnos nuevamente y hacernos una obra de arte para su gloria. La historia del hijo pródigo en Lucas 15 es otro ejemplo poderoso de restauración. Este joven tomó su herencia, la malgastó y se encontró en la miseria. Sin embargo, cuando decidió regresar a su padre, fue recibido con amor y celebración. Su padre no solo lo perdonó, sino que lo restauró a su lugar como hijo, dándole un anillo, una capa y organizando una gran fiesta en su honor. Esta historia nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído, Dios está siempre dispuesto a restaurarnos si damos el paso de regresar a Él con corazones sinceros. La restauración divina también incluye nuestras relaciones. En Génesis 33 encontramos la historia de Jacob y Esaú. Después de muchos años de separación y conflictos debido a una traición, Jacob temía encontrarse con su hermano. Sin embargo, cuando finalmente se reunieron, Esaú lo abrazó y lo perdonó. Esta restauración fue posible gracias a la obra de Dios en sus corazones. Del mismo modo, Dios puede restaurar relaciones rotas en nuestras vidas cuando estamos dispuestos a buscar su dirección y a actuar con humildad y perdón. Otro aspecto importante de la restauración divina es que nos prepara para un futuro glorioso. En Apocalipsis 21, 5 Dios dice: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Este pasaje nos recuerda que la restauración final y completa de todas las cosas ocurrirá cuando Jesucristo regrese. Este es el cumplimiento último de la promesa de restauración,
donde no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Viviremos en perfecta comunión con Dios para siempre. El secreto de la restauración divina también tiene un impacto directo en cómo enfrentamos los desafíos y las pruebas. Cuando entendemos que Dios puede usar incluso nuestras pérdidas y fracasos para un bien mayor, adquirimos una nueva perspectiva sobre el sufrimiento. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todo lo que enfrentamos sea bueno en sí mismo, sino que Dios tiene el poder de redimir cualquier situación y transformarla para su propósito. Un ejemplo práctico de esto se encuentra en la historia de José, el hijo de Jacob. Aunque fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y enfrentó injusticias y encarcelamiento, José nunca perdió su fe en Dios. Al final, fue elevado a una posición de poder en Egipto y pudo salvar a su familia y a muchas otras personas durante una hambruna. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a mucha gente». Esta historia nos muestra que la restauración divina no solo beneficia a quienes la experimentan directamente, sino también a quienes los rodean. La restauración también nos da esperanza para el presente. A menudo, cuando enfrentamos pérdidas o fracasos, podemos sentirnos desanimados o desesperados. Sin embargo, el secreto de la restauración divina nos invita a confiar en que Dios no ha terminado con nosotros. Filipenses 1:6 dice: «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Este versículo nos recuerda que Dios está continuamente obrando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Para experimentar la restauración divina, es importante dar algunos pasos prácticos. Primero, debemos reconocer nuestras áreas de necesidad y llevarlas ante Dios en oración. En Salmos 51:10, David ora: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Este tipo de oración honesta y humilde es el primer paso hacia la restauración. Debemos tener en cuenta que el amor es el tema central de las Escrituras. Desde el principio hasta el final, la Biblia es una carta de amor de Dios a la humanidad. En 1 Juan 4:8 se nos dice que Dios es amor. Esto no solo significa que Dios tiene amor o que actúa con amor, sino que el amor es parte fundamental de su naturaleza. Todo lo que Dios hace, lo hace desde el amor. Este es el fundamento sobre el cual se construye todo lo demás en nuestra fe. Para comprender el poder del amor divino, debemos mirar el acto máximo de amor que se encuentra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero tenga vida eterna. Este versículo encapsula el corazón del Evangelio. Dios no solo dijo que nos ama, sino que demostró su amor entregando a su Hijo para redimirnos. Este sacrificio muestra que el amor de Dios no es solo un sentimiento, sino una acción tangible que tiene el poder de salvar y transformar. El poder del amor divino también se revela en cómo nos llama a vivir. Jesús resumía toda la ley y los profetas en 2 mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:37-40. Este amor no es opcional para los creyentes. Es el fundamento de nuestra relación con Dios y con los demás. Cuando permitimos que el amor divino guíe nuestras acciones, reflejamos el carácter de Dios al mundo. Un ejemplo poderoso del impacto del amor divino se encuentra en la parábola del buen samaritano, Lucas 10:25-37. En esta historia, un hombre judío es atacado y dejado al borde del camino. Mientras que un sacerdote y un levita pasan de largo, un samaritano, considerado enemigo cultural de los judíos, se detiene para ayudarlo. Este acto de amor y compasión no solo salvó la vida del hombre herido, sino que también nos enseña que el verdadero amor trasciende las barreras de raza, religión y estatus social. El amor divino también tiene el poder de transformar nuestras vidas internas. En 1 Corintios 13, conocido como el capítulo del amor, el apóstol Pablo describe las cualidades del amor. Es paciente, bondadoso, no es envidioso ni orgulloso, no guarda rencor y nunca deja de ser.
Este tipo de amor es contracultural y desafía las normas del mundo. Sin embargo, cuando permitimos que el amor de Dios fluya a través de nosotros, experimentamos una transformación profunda que impacta todas las áreas de nuestra vida. El amor también tiene el poder de sanar relaciones rotas. En Efesios 4, 32, se nos instruye: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando el amor divino se convierte en el centro de nuestras relaciones, somos capaces de perdonar y reconciliarnos con los demás, reflejando el perdón que hemos recibido de Dios. Un ejemplo bíblico de esto es la historia de José y sus hermanos. Aunque José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, no permitió que el rencor y el odio llenaran su corazón. Cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar y restaurar su relación con ellos. En Génesis 50, 20, José dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Este acto de amor y perdón no solo sanó su familia, sino que también cumplió el plan de Dios para salvar muchas vidas. El amor divino también nos empodera para amar a nuestros enemigos. En Mateo 5, 44, Jesús nos instruye: «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen». Este tipo de amor es imposible en nuestras propias fuerzas, pero con el poder del Espíritu Santo, podemos amar incluso a aquellos que nos han hecho daño. Este amor sobrenatural no solo desarma a nuestros enemigos, sino que también nos libera del odio y la amargura. Otro aspecto importante del poder del amor divino es su capacidad para darnos identidad y seguridad. En Romanos 8, 38 y 39, Pablo escribe: «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Saber que somos amados incondicionalmente por Dios nos da una base firme sobre la cual construir nuestras vidas. El amor divino también nos llama a la acción. En Santiago 2, 15 al 17, se nos recuerda que el amor genuino no es solo de palabras, sino de hechos. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: «Id en paz, calentaos y saciaos», pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El amor divino nos impulsa a actuar para satisfacer las necesidades de los demás y reflejar el corazón de Dios. La promesa final del amor divino es que nunca falla. En 1 Corintios 13, 8 se nos dice: «El amor nunca deja de ser». Esto significa que, incluso en un mundo lleno de incertidumbre y cambio, el amor de Dios permanece constante. Este amor eterno nos asegura que pase lo que pase, siempre podemos confiar en Dios y en su fidelidad. El poder del amor divino es un secreto que transforma corazones, restaura relaciones y nos conecta profundamente con nuestro Creador. Si permitimos que este amor guíe nuestras vidas, experimentaremos una paz, un gozo y una plenitud que nada en este mundo puede ofrecer. Una verdad fundamental que se encuentra en Jeremías 29, 11. «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Este versículo nos asegura que Dios tiene un plan intencional para cada uno de nosotros. No somos accidentes ni coincidencias, sino creaciones deliberadas con un propósito específico que cumplir. Para entender más profundamente este concepto, volvamos al principio, a la creación misma. En Génesis 1, 26 al 28, Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Esto nos muestra que desde el principio fuimos creados para reflejar el carácter y la gloria de Dios. Cada uno de nosotros lleva la imagen de nuestro Creador y está diseñado para cumplir un papel específico en su plan eterno. El propósito divino no solo se limita a los grandes personajes bíblicos. Consideremos la historia de Esther, una mujer joven que fue llevada al palacio del rey de Persia y eventualmente se convirtió en reina. Al principio, podría haber parecido que su vida no tenía un significado especial,
Pero cuando su pueblo enfrentó la amenaza de aniquilación, se dio cuenta de que había sido puesta en esa posición para un tiempo como este. Ester 4, 14. Su valentía y su fe salvaron a su pueblo. Esto nos enseña que aunque a veces no entendamos nuestro lugar o nuestro propósito, Dios siempre está obrando tras bambalinas para llevar a cabo su plan. Otra historia poderosa es la de José, el hijo de Jacob. Desde una edad temprana, José tuvo sueños que indicaban que sería grande. Sin embargo, antes de llegar a esa grandeza, enfrentó una serie de pruebas. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado injustamente. A pesar de todo esto, nunca perdió de vista a Dios. Al final José fue elevado a la posición de gobernador de Egipto y pudo salvar a su familia y a toda una nación de una gran hambruna. En Génesis 50, 20, José les dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Esta historia nos recuerda que el propósito divino a menudo incluye temporadas de prueba, pero esas pruebas son parte del proceso para cumplir el plan de Dios. El secreto del propósito divino también se refleja en los dones y talentos únicos que cada uno de nosotros posee. En 1 Corintios 12, 4 al 7, Pablo escribe: «Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho». Esto significa que cada talento, habilidad o don que tenemos es una pieza del rompecabezas del propósito de Dios para nuestra vida. A veces, encontrar nuestro propósito puede parecer desafiante, especialmente cuando enfrentamos dificultades o nos sentimos perdidos. Sin embargo, la Biblia nos da una guía clara sobre cómo descubrirlo. En Proverbios 3, 5 y 6 se nos instruye: «Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esto significa que debemos buscar a Dios en oración, confiar en su dirección y estar dispuestos a seguir su guía, incluso cuando no entendemos completamente el camino. Un ejemplo conmovedor de esto es Moisés. Aunque al principio se resistió a su llamado, diciendo que no era elocuente ni estaba capacitado, Dios lo usó para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Moisés finalmente cumplió su propósito al confiar en que Dios le daría las palabras y la fuerza necesarias para liderar. Su historia nos recuerda que nuestro propósito no depende de nuestras habilidades, sino de la obra de Dios a través de nosotros. El propósito divino también nos da esperanza y dirección en medio de las pruebas. Romanos 8, 28 dice: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Este versículo nos asegura que, incluso en los momentos más difíciles, Dios está obrando para cumplir su plan en nuestras vidas. Además, el propósito divino no solo afecta nuestras vidas individuales, sino también a quienes nos rodean. En Hechos 9, vemos cómo Saulo, un perseguidor de cristianos, tuvo un encuentro transformador con Jesús en el camino a Damasco. Este encuentro no solo cambió la vida de Saulo, sino que también impactó a innumerables personas a través de su ministerio como el apóstol Pablo. Su historia nos muestra que, cuando caminamos en nuestro propósito, podemos ser una bendición para otros y cumplir con la gran comisión de llevar el Evangelio al mundo. Para descubrir y vivir nuestro propósito divino, es esencial desarrollar una relación íntima con Dios. Esto incluye pasar tiempo en su palabra, buscar su guía en oración y estar atentos a la dirección del Espíritu Santo. También implica estar dispuestos a dar pasos de fe, incluso cuando el camino no está completamente claro. Un elemento clave del propósito divino es entender que no siempre se trata de lo que hacemos, sino de quiénes somos en Cristo. Efesios 2, 10 nos dice: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Esto significa que nuestro valor y nuestro propósito están arraigados en nuestra identidad como hijos de Dios, no en nuestras acciones o logros. Finalmente, el propósito divino nos llama a mirar hacia la eternidad. En Apocalipsis 21, 3 y 4, leemos acerca del cumplimiento final del plan de Dios.
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este pasaje nos recuerda que nuestro propósito final es glorificar a Dios y disfrutar de su presencia para siempre. Espero que este secreto te inspire a buscar más profundamente el propósito de Dios para tu vida. Recuerda que cada día es una oportunidad para caminar en ese propósito y reflejar su amor y su gloria al mundo. No olvides dar like, suscribirte y compartir este video con tus seres queridos para que ellos también puedan conocer estos secretos. Gracias por quedarte hasta el final del video y que Dios te bendiga abundantemente. Amén.